Si son tan amables de abrir sus Biblias, vamos a buscar el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios 5, 17. Este es un pasaje muy interesante que nos va a dar la idea de cómo es que, o a dónde es que nos ubicamos nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 5, 17. Vamos a leer este pasaje e inmediatamente vamos para analizar la idea de este pasaje y ver cómo es que el Señor quiere guiarnos en esta mañana. Así que vamos a leer y luego vamos a orar. Dice así, Segunda de Corintios 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Oramos. Padre, gracias por este texto que habla de un milagro seguido por una transformación. Y esa transformación dejándonos a nosotros una nueva criatura delante de los demás. Ayúdanos, Padre, para que este pasaje realmente describa nuestro estilo de vida. Estamos en tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando este mensaje y aquellas personas que están escuchando el mensaje y que todavía no tienen a Cristo en su corazón, que no han experimentado lo que este versículo nos está enseñando, que les des la oportunidad, que les hables a su corazón y que les traigas a Cristo, Señor, porque es nuestro gozo y nuestro anhelo compartir esta bendición que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanitos, yo sé que ya tienen ustedes el texto ahí delante de ustedes. Quiero leer en su segunda parte de este texto. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta frase, si fuera una frase como cuando Dios habla y dice, hágase la luz, cuando Dios habló y dijo que la tierra de seres vivientes y que a medida Dios hablaba, las cosas se iban realizando, que pudiéramos leer, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y que eso hubiera pasado en nuestra vida. Llegamos a Cristo, porque el que está en Cristo nueva criatura es, somos una nueva criatura y que automáticamente todas las cosas viejas comienzan a pasar en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ahí todas son hechas nuevas. Y eso es una gran bendición. Que si Dios ordenara y automáticamente las cosas se hicieran, entonces eso sería un tremendo milagro en nuestras vidas. Pero las cosas no son así. Este es como el anhelo de Dios y lo que debería de pasar en todo creyente. Pero la verdadera realidad es que la primera parte del versículo sí es cierta, pero la segunda parte del versículo no se puede ver en todos los cristianos. Dice así, vamos a leerlo despacio. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguien aceptó a Cristo, nueva criatura es. Todo eso es cierto. Ya la justificación se dio, la persona ya recibió a Cristo, el perdón de sus pecados ya está ahí y el Señor ya le tiene como uno de sus hijos. Excelente, así es. Pero luego viene la siguiente frase y dice, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero esta segunda parte no se puede ver en todos los cristianos. Yo he visto cristianos que llegan a Cristo y el Señor los transforma. Su manera de hablar, su manera de pensar cambia, actúan de forma diferente, comienzan a tener nuevos amigos, un nuevo ambiente, cambian de lugares. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Conceptos de la vida cambian
la palabra de Dios está llenando sus corazones y ahí van adelante y adelante. Entonces, qué bendición es ver cuando una persona llega a Cristo y todas las cosas comienzan a ordenarse en el tiempo, porque no todo es inmediatamente, pero el Señor va cambiando y el tiempo pasa y uno va siendo mejor cristiano, conociendo mejor la Biblia, uno va dejando que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Y qué hermoso ver cristianos que son así, y este versículo es una realidad en la vida de ellos. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque las demás ya van quedando atrás. Entonces, en otras palabras, el viejo hombre queda atrás y el nuevo hombre va mostrándose cada vez más y más en nuestra vida. Y vamos siendo, como dice la palabra, que en el tiempo nos vamos perfeccionando. Pero hay hermanos que asisten a la iglesia, que a lo mejor hasta leen su Biblia, son amigos de nosotros, comen con nosotros, están con nosotros y todo, pero sus vidas siguen siendo las mismas de antes. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué en unos sí y en otros no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Porque el texto dice que las cosas viejas pasaron y todas son nuevas ahora. Pero ¿por qué hay hermanos que siguen pensando igual? ¿Por qué hay hermanos que van a la iglesia y todo, pero tienen conceptos del mundo y viven conforme los conceptos del mundo? Y hablan conforme las ideas del mundo. Y les gusta entrar en controversia y todo, pero sus vidas no cambian. Les gusta discutir la Biblia, les gusta hablar de puntos bíblicos, perspectivas y todo, pero sus vidas no están siendo impactadas por aquel material de discusión que tienen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí quiero contarles esta historia. Hace aproximadamente quizás unos 25 a 28 años, estaba dormido. No recuerdo la hora, pero estaba bien dormido. Y cuando estaba dormido, estaba pensando en un mensaje. Y bien vi yo el punto 1, el punto 2 y el punto 3 del mensaje. Un mensaje que yo no había estudiado, un mensaje que definitivamente no lo tenía en mi mente. Y después de pensar en ese mensaje, me despierto. Y por lo general uno dice, me desperté, pero me voy a volver a dormir. Y se sigue durmiendo. Pero el Señor puso en mi corazón y me dijo, escribe el mensaje que soñaste. Y entonces me levanté, agarré un bolígrafo, busqué un papel y comencé a escribir el mensaje. Un mensaje que digo yo, el Señor me dio en esa noche. Escribí el mensaje y me acosté, me volví a dormir rápido. A mí me cuesta dormir. Cuando despierto me cuesta dormir otra vez, pero me volví a acostar y me dormí hasta en la mañana. Y luego en la mañana me acordé, el mensaje, voy a ver, sí, ahí está el mensaje y todo. Pues ese mensaje que el Señor me dio es el que yo les voy a compartir ahora en esta mañana. Así que, ¿por qué la gente no cambia? ¿O cómo es que el Señor cambia nuestras vidas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Creo que el Señor nos quiere llamar la atención para que si no estamos cambiando, que volvamos a entrar a la línea del cambio. Y que si estamos cambiando, que nos animemos a seguir adelante. Entonces, el primer punto es el siguiente. Dios nos cambia. El tema de este mensaje es cómo cambia Dios nuestras vidas. ¿Cómo cambia Dios nuestras vidas? Y el primer punto es que Dios nos cambia a nosotros, a sus hijos, a los que hemos venido a Cristo. Dios nos cambia en 24 horas. Esa es una opción, en 24 horas. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver algunos ejemplos y luego vamos a hablar. Pensemos en el caso de Zaqueo. Zaqueo vio a nuestro Señor Jesucristo, que venía pasando por ahí. Y fue Jesús quien lo vio a él y le dijo, desciende, porque es necesario que hoy yo esté en tu casa.
Y él fue a la casa de Zaqueo y estuvo ahí con Zaqueo y se dio lo que este versículo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Zaqueo creyó en Jesucristo y fue hecho una nueva criatura, la conversión de Zaqueo. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Qué fue lo que pasó? Que Zaqueo comienza, la debilidad de Zaqueo era el dinero. El problema de Zaqueo era el dinero. Él era un ladrón, así abiertamente. Pero él dijo que si algo le debía a alguien, se lo iba a dar cuatruplicado. Y que iba a dar la mitad de todos sus bienes, lo iba a dar a los pobres. O que vean el poder del evangelio que le tocó la parte más débil que él tenía. Y con eso está diciendo las cosas viejas pasaron. Ya no voy a robar, ya no le voy a retener el dinero, sino más bien lo voy a compartir el dinero. Antes él pensaba para adentro, pero ahora está pensando hacia afuera, en bendecir aquellas cosas que el Señor le provee. Y eso es demostración de que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Qué hermoso es cuando y el Señor Jesucristo ahí delante de él, y viendo Jesús el cambio que estaba experimentando aquel hombre, mientras otros estaban criticando a Jesús porque comía con publicanos, el Señor estaba transformando la vida de aquel hombre que había sido más bien un ladrón reconocido. Un cambio tremendo. Pero, y eso, cuando yo digo 24 horas, me refiero a ese día, el momento en que yo clamo al Señor, ese día hay un cambio, dejé el pecado por completo. Ese momento. Entonces, tú lo puedes hacer. Recordemos el caso, en segundo ejemplo, el caso de Pablo. Pablo recogió cartas allí en Jerusalén para llevar autoridad hacia las sinagogas que están allá en el norte, en Damasco, y él iba para allá. Pero dice que camino a Damasco se encontró prácticamente con Jesucristo. Y él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le da la indicación. Cuando él se bautiza, que sus ojos son abiertos, dice que él inmediatamente se levanta y comenzó a predicar el evangelio ahí en Damasco. Comenzó a predicar el evangelio y todo el mundo lo conocía a Pablo. Todos sabían que Pablo andaba ahí persiguiendo cristianos. Pero ahora, en vez de perseguirlos, porque ellos predicaban un mensaje que a él no le gustaba antes, que era contrario a los escribas y fariseos y al judaísmo. Entonces, ahora él comienza a predicar aquel Jesús que antes asolaba. Y la gente se sorprendió y decían, pero ¿que no es este el que busca cristianos para arrastrarlos y llevarlos a las cárceles? Y ahora, mira, está predicando junto con los cristianos. Es un cambio. He aquí, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Ahí podemos ver esto, pero lo podemos ver esto en el momento, al instante. Hay cambios en sus vidas, unas perspectivas totalmente diferentes. Y de esto podemos ver más ejemplos en la Biblia de personas que cambiaron en el momento. Entonces, muchos de nosotros nos sucedió esto cuando llegamos a Cristo, que hubieron muchos pecados que ahí nomás se quedaron. Sin embargo, hay otros que se quedaron. Por ejemplo, yo tuve, cuando estaba casado, tuve mi primer hijo, Nelson. Yo me enteré, yo vi en mi vida que había violencia en mi vida. O sea, había ira, había enojo, y me recuerdo muy bien que me senté ahí en unas graditas de mi casa y ahí le pedí perdón al Señor por ser muy violento. Y le mencioné un texto de las bienaventuranzas. Y le dije, bienaventurados son los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Entonces, no sé cómo ese pasaje llegó a mi corazón, pero después de mencionar este pasaje, me puse a orar y a pedirle perdón al Señor y seguir hacia adelante. Entonces,
¿Qué es lo que pasó? ¿Qué sucedió? Y es que en ese momento hubo algo en mi corazón, como que la violencia como que cayó al suelo. Fue un momento, en un abrir y cerrar de ojos, después de terminar la oración, adiós violencia. Y una paz y una tranquilidad vino a mi corazón, ya no más agresión, ya no más reacciones carnales, ni nada. Entonces, Dios me transformó y yo dije, pues será esto tal vez algo pasajero. Y a medida me encontraba en situaciones en las que antes yo reaccionaba muy agresivamente, de repente ya no. No, ahora muy tranquilo, nada de agresión, nada de guardar rencor, ni nada. No, ya no. Aquello pasó. Entonces las cosas viejas pasaron. Ese pecado pasó. Y aquí las cosas son nuevas. Y me cambió esa parte de mi carácter. ¿Por qué? Porque le creí. Si yo quiero cambiar en 24 horas, en el momento, ese mismo día, yo necesito tener fe. Tener fe que el Señor puede hacer ese cambio, esa obra en mi vida. Y este es el gran desafío que nosotros tenemos. Que nosotros, una vez llegamos a Cristo, nuestras vidas son transformadas totalmente. Y cuando nosotros le permitimos al Señor que nos cambie, aquí todas las cosas son las viejas pasaron y las demás son hechas nuevas. Pero vuelvo a repetir otra vez, ¿qué pasa con aquellas personas que no están cambiando? ¿Por qué será? Falta de fe, incredulidad en sus vidas, demasiado apego al pecado y a esas pautas de conducta que de años las traen, heredadas de sus padres quizás o fomentadas por ellos mismos. Pero es necesario dejar todo eso a un lado, poner toda nuestra fe en las manos del Señor y Él va a transformar nuestras vidas. Yo te digo, esto es posible. Esto sí se puede hacer. No solo lo vemos escrito en la Biblia, lo he visto en mí y lo he escuchado en testimonios. Por ejemplo, el hermano Oscar de allá de Costa Rica nos contaba un testimonio y decía él, cuando en una ocasión yo oré, porque yo fumaba mucho, dice él. Entonces, yo oré y le dije al Señor, Padre, quítame el cigarro. Y dice que en ese mismo instante se le quitaron las ganas de fumar y ya no fumó. Esa noche ya no fumó, el día siguiente ya no fumó y la siguiente semana no fumó y el siguiente mes ya no fumó y después ya ni se acordaba. Pero ¿cómo el Señor hace una obra en ese mismo instante? Porque le creemos al Señor. Sí se puede vencer el pecado en 24 horas, en ese mismo momento, en un solo día. Ahí se acabó. No importa lo difícil, lo duro, lo arraigado que esté el pecado en tu vida, ese mismo momento, en la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si en un solo momento alguien puede experimentar la conversión y perdonar múltiples pecados, ¿cómo no te va a liberar uno de uno solo? Dios te puede dar la libertad y te puede cambiar en 24 horas, en ese mismo momento, como lo vemos en la Biblia, como lo experimenté en mi vida y como lo hemos visto en otras personas también, que antes eran personas, pero como las ovejas negras de la casa, pero ahora ha venido a ser la mejor o el mejor de una familia. Qué hermoso. ¿Cómo es eso? El Señor hace la transformación. El Señor transforma a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros creemos las promesas que Él nos ha dado y Él nos da esa transformación. Ahora, hay quienes no tienen la suficiente fe para esperar un milagro, porque esto es un verdadero milagro en nuestras vidas, que hacer morir lo terrenal en unos minutos no es fácil. Se requiere mucha fe y se requiere una buena relación y una buena disposición de aborrecer el pecado y tener la misma actitud de Dios contra ese pecado y mantenerla. Y entonces Dios te va a dar una victoria total y te va a transformar y va a ser cierto, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En segundo lugar, Dios no solamente te puede cambiar en 24 horas si tú le crees y te aferras de las promesas del Señor, sino que también te puede cambiar en 24 días. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos diciendo que el Señor
nos da indicaciones en la palabra. Si nosotros leemos el libro de Efesios, capítulo 4, si son tan amables, buscamos ese pasaje. Efesios, capítulo 4, ahí vamos a encontrar esta indicación. Una nueva vida en Cristo. Dice así, vamos a comenzar la lectura en el versículo 22. Vamos a comenzar. Dice así, 4:22, Efesios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Un ejemplo es desechen la mentira. Otro es airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. O sea que los que son enojados, los que tienen ira, dice, se puede controlar la ira, ni le demos lugar al diablo. También dice el versículo 28, el que hurtaba, o sea, el que era ladrón, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego da otro ejemplo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la sea necesaria para la edificación. Y luego sigue hablando más de esa nueva criatura. Entonces dice ahí que nosotros debemos de hacer morir el viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente con la palabra de Dios y revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Es una deshabituación de lo malo, un cambio de valores y una rehabituación de nuevos hábitos. Estamos hablando de transformar nuestra vida, de cambiar nuestra vida por medio de hábitos. Es decir, podemos cambiar en 24 días. Los expertos de la conducta dicen que el hábito se puede formar, no se ponen de acuerdo en cuántos, pero dicen unos 22 años, 22 días, otros dicen 23, otros que 20. Pues como ellos dicen varios días, pues yo le puse 24 también. Así que en 24 días estamos seguros que hemos hecho un cambio de conducta por medio de cambio de hábitos. ¿Cómo es esto? Dejo de hacer, porque el hábito es algo que yo hago automáticamente. Y el ser humano es un ser creado con hábitos. O sea, nosotros podemos hacer y deshacer hábitos en nuestra vida. De manera que si yo tengo un mal hábito, yo lo puedo eliminar. El hábito de no orar, el hábito de no leer la Biblia, el hábito de decir malas palabras, el hábito de fumar, el hábito de tomar, el hábito de la envidia, etcétera. Mis conductas, ¿cómo son? Puede ser que yo tenga hábitos que están dañando mi vida. Entonces, yo tengo que cambiar esos hábitos. ¿Cómo los voy a cambiar? Voy a la palabra de Dios y voy a encontrar qué es lo que dice la Biblia, y en base a lo que dice la Biblia, ese van a ser mi nuevo hábito. Y comienzo a hacer ese nuevo hábito. Y lo hago un día, 2 días, 3 días. Quizás allí se me complica un poco, no está fácil, pero yo insisto en seguir y en seguir haciendo lo mismo, y en 24 días yo ya tengo un cambio, he vencido esa área de mi vida y yo ya tengo un cambio. ¿Por qué? Porque me desvestí del viejo hombre y me vestí del nuevo hombre. Dejé el pecado y ahora, en base de la palabra, tengo un nuevo hábito. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso se puede hacer. Ahora, si tú no quieres o no tienes la capacidad espiritual, la fe suficiente para cambiar en un solo momento, que ya vimos que sí se puede y Dios lo puede hacer, Dios para él no hay nada imposible, depende de la fe que tú tengas. Y entonces, y como es pecado y si le clamas a él, que es su voluntad, tú puedes tener ese milagro en un solo día. Pero si no quieres de un solo día, bueno, aquí está esta otra opción, que Dios quiere que cambies. Y te está diciendo, bueno, hagámoslo por hábitos. Esto requiere mucha disciplina.
Esto requiere mucha diligencia, esto requiere mucha intención. Ya sea el anterior, 24 horas, o este, requiere un esfuerzo de parte nuestra y requiere disposición. O sea, Dios no va a hacer la obra porque tú le pediste que la hiciera, sino el Señor te pide que tú la hagas y que tu fe se manifieste. Una hermana me decía, mira hermano, yo quiero cambiar. Y yo le digo al Señor, cámbiame. Pero no me cambia. Así que no sé por qué el Señor no me quiere cambiar. No, es que el Señor quiere que nosotros cambiemos, pero nos está pidiendo que nosotros mismos lo hagamos. O sea, en el sentido de que le permitamos a Él hacer el cambio en nuestra vida. Que nosotros comencemos a caminar por fe, obedeciendo la palabra, aun cuando nuestras emociones están en contra, aun cuando yo me sienta que no quisiera hacer eso, pero lo voy a hacer. Por ejemplo, yo quiero ser una persona generosa porque soy avaro. Entonces, la avaricia es mi problema. Entonces, yo voy a comenzar a desarrollar un plan de dar, comenzar a dar por 24 días. Y yo el día de hoy voy a regalar esto, el día de mañana voy a regalar esto. Y yo comienzo a practicar la generosidad. Y no solo esto, sino que voy a dar más y voy a dar más. Todos los días estoy dando algo. En 24 días tú estás habituado a dar. Eso es normal, eso se puede hacer. Entonces tú puedes cambiar tu vida por hábitos, cambiar el hábito. Tú estás acostumbrado a hacer el mal porque ya estás habituado a hacer el mal. Pero tú te puedes deshabituar de hacer el mal y rehabituarte a hacer el bien. Entonces, así como aprendiste a hacer el mal, puedes aprender a hacer el bien. Si tú quieres hacerlo, obviamente, Dios no lo va a hacer. Dios te ha dejado esto para que tú ejercites tu fe, ejercites tu disciplina y que le permitas al Señor, por medio del Espíritu Santo, cambiar tu vida. Así que Dios te puede transformar en 24 horas, pero también está la posibilidad de que el Señor te cambie en 24 días, cambiando los hábitos en nuestra vida. Vemos a Pedro, también a Pedro no cambió de la noche a la mañana, sí, rápido, sino que Pedro era un poco duro y poco a poco fue cambiando y hasta que experimentó un cambio nuevo. El Pedro viejo pasó, un Pedro nuevo vino y se manifestó. Y eso es lo que queremos hacer, que el Julio nuevo se manifieste como una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué hermoso es cuando estamos cambiando. Qué hermoso es cuando dejamos un pecado atrás. Si hay una debilidad en tu vida, entrégasela al Señor porque Él dice que quiere glorificarse en tus debilidades y hacer de tus debilidades fortalezas. Y uno a veces dice, es que la debilidad de esta persona es esta. Bueno, Dios te puede hacer fuerte en esa área. ¿Cómo? Porque la gracia del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. Eso es lo que el Señor hace. De manera que nosotros tenemos todas las cosas disponibles para un cambio. Todo es que querramos hacerlo. ¿Cómo quieres cambiar? En 24 horas. ¿Tienes la fe para pedirle al Señor, Señor, ya, hoy y ya, nada, se acabó? Así como le dijiste al Señor, Señor, entrego mi vida a ti, entra en mi corazón y transfórmame. Ok, el Señor entró en ese momento a tu vida y tú creíste eso. Y así como fue la conversión en un momento puedes vencer pecados. También 24 horas, en ese mismo día puedes cambiar. Se puede, ¿por qué? Porque si Él te perdonó y te salvó en un solo momento, te puede dar la victoria en un solo momento. Y de ahí comienza a actuar en base de la decisión que ya tomaste. Y vas a vencer porque vas a caminar por fe. Y luego, si no, implementa derribando malos hábitos y edificando nuevos hábitos en tu vida. 24 días. Pero si no quieres cambiar en 24 horas, si no quieres cambiar en 24 días, pues el Señor te da otra oportunidad para cambiar. ¿Cuál es? 24 años. Uy, qué tremendo esto. Estamos hablando de gente dura de corazón. Estamos hablando de gente que no quiere aceptar
la voluntad de Dios. Estamos hablando de gente que ama demasiado el pecado y que no quieren cambiar. Son esos que vienen a Cristo y comienzan medio, unos cuantos cambios hicieron al inicio y luego se establecieron en una filosofía carnal y ahí se mantienen por años, hasta que el Señor les toca su corazón duramente. O sea, estamos hablando de personas que no quieren cambiar por fe en 24 horas. No quieren ver ese milagro. Estamos hablando de personas que no son disciplinados para cambiar sus hábitos malos en hábitos buenos, sino que estamos hablando de personas que son aquellos que dicen, yo solo aprendo por la dura experiencia. La experiencia de los años, más bien que experiencia, sería los tropiezos y los golpes de la vida, son los que realmente te van cambiando. He hablado con personas, jovencitos, que andan en su rebeldía, allí en los 15 y a los 19 años, en su rebeldía, no, que yo quiero hacer lo que yo quiero y que no sé qué, y que yo sé lo que estoy haciendo, y parece que tienen el control del mundo esos jóvenes. Y uno les dice, mira, esto no es correcto lo que estás haciendo, no se mete en mi vida, que no sé qué. Pero ya cuando ya tienen 25 años, ya dicen, no, hermano, la verdad, perdóneme, yo no sabía lo que estaba haciendo, no sé qué me pasaba. O sea, al pasar los años, van captando, algunos en pocos años, otros en muchos años. El Señor Jesucristo les dijo al pueblo de Israel, y este es el ejemplo, le dijo al pueblo de Israel que, dice, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hicieron en el desierto, que endurecieron su corazón y el poder de Dios no se manifestó en ellos. Y por eso tuvieron que andar en el desierto 40 años. Imagínense, 40 años. Y yo se los estoy poniendo a 24. O sea, les estoy dando una oferta especial ahí de cambio. Entonces, 24 años de cambio habla de una experiencia de dolores, de enfermedades. Estamos hablando de golpes de la vida, estamos hablando de accidentes. Hay gente que solo así aprende, a través de accidentes, a través de pleitos, a través de situaciones difíciles, a través de la pérdida de un ser querido. Allí van entendiendo, van madurando. Entonces, cuando hablamos de madurez, es precisamente eso, donde se experimenta un cambio. Que conocemos a una persona y a 24 años después que la volvemos a ver, ya no es la misma. No, dice, he cambiado, he mejorado. Conocí a un pastor que era muy legalista, muy legalista. Y después lo volví a ver, después de muchos años lo volví a ver. Y yo llegué porque él iba a predicar. Y cuando él me vio, se acercó y me dijo, mira, como tú me conociste, he cambiado. Me dijo, al transcurso de los años, el Señor ha cambiado mi vida y lo que vas a escuchar ahora a lo mejor serán cosas que voy a contradecir lo que yo antes enseñaba, pero el Señor ha cambiado mi vida. Y le digo yo, me alegra mucho, hermano, me alegra mucho y pues vamos a escuchar la palabra. Ok, ya se fue. Pero qué hermoso es cuando podemos ver que al fin de cuentas, cambia la gente. Y a través de los años cambian las personas. Porque hay gente muy rebelde, pasan años y años, y aun cuando uno les da ejemplos, les da imagen, les hace un dibujito, ni así cambian. Pero después, con la experiencia, no, dice, ya aprendí y yo sé que mi vida tiene que ser diferente. Yo ya no quiero ser como antes, quiero cambiar. Pero qué duro es cuando escogemos esa manera de cambiar por la experiencia, a través de los años, por madurez. La madurez la van alcanzando a través de un golpe, de otro golpe y otro y otro y otro. Hay gente que no quiere perdonar, pero a través del tiempo dice, no, yo he aprendido a perdonar. Finalmente, cuando tú pudiste haber aprendido a perdonar en un solo día, a perdonar y quitarte el rencor de tu corazón, sí se puede hacer, sí se puede. Y cuando la gente viene a Cristo, puede tener la oportunidad de abandonar muchos pecados. Aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo quieres cambiar tu vida? Si tienes fe, tú puedes cambiar hoy, ahora mismo. Si ves una debilidad en tu vida y tú le dices, Señor, ahora entiendo lo que tú me quieres decir. Quieres que yo arranque esta parte de mi naturaleza pecaminosa ahora. Hoy yo ya no quiero
tener violencia en mi corazón. Hoy ya no quiero tener rencor en mi corazón. Ahora ya no quiero tenerle temor al hombre. Este día ya no quiero ser envidioso. Este día yo quiero que termine ya este mal hábito que tengo. Ahora se acaba. Esta compañía que tengo, esta amistad que tengo que me está dañando, la dejo por completo y ya no vuelvo con ella. Entonces, hoy se puede hacer eso. Hoy, precisamente, Dios te está diciendo, ten fe, que yo tengo todo el poder para cambiarte, pero quiero que tengas fe y que cambies hoy. Y si no quieres hoy, bueno, entra en un proceso de cambio en tu vida por medio de la deshabituación de malos hábitos y la habituación de buenos hábitos conforme la palabra del Señor. Y esto en 24 días. El Señor te puede transformar. Estamos hablando aún todavía de cambios sustanciales en nuestra vida, que al pasar el tiempo nosotros rápido vamos a ser excelentes cristianos, excelentes personas, que Dios va a bendecir tu vida. Pero si dicen, no, yo no, ninguno de esos dos, bueno, el único que te va quedando es el de la madurez, el de la dura experiencia, el de los golpes de la vida. Y si quieres ese, pues ahí está la orden también. No lo recomiendo, pero hay gente que solo a la brava quiere. Y como dicen, el Señor llama con amor, pero si no haces caso, el Señor llama con dolor. Y el Señor, de una u otra forma, te va a transformar. Ahora, no hay otra opción. No hay otra opción. Sin embargo, muchos cristianos se están yendo a la tumba con todos sus pecados. No cambiaron. Qué triste es ver personas en el cristianismo con Cristo en su corazón y pasa el tiempo, pasa la vida y ahí viejitos están todavía cascarrabias, bravos, que ya los nietos ni quieren. Mira, te voy a dejar con mi abuelito. No, por favor, con el abuelito no, porque es un abuelito que nadie lo soporta, porque él se fue con todos sus pecados. No cambió nunca. Qué triste es esto. Pero qué bueno sería que nosotros llegáramos a una edad avanzada y que los nietos quieran estar con uno. Déjame con el abuelito, déjame con él, que quieran estar. ¿Por qué? Porque hay amor, hay transformación de vida, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo quieres cambiar? ¿Cómo quieres que las cosas viejas pasen y que las nuevas lleguen a tu vida? ¿Cómo quieres cambiar? Ya deberías de estar aburrido de vivir tu vida en la carne, aburrido de vivir tu vida a tu manera de ser, a tu propio estilo. Deja que el estilo de Cristo, el estilo del Espíritu Santo llegue a tu corazón. ¿Cómo quieres cambiar? ¿En 24 horas, 24 días o 24 años? Tú decides. O a lo mejor ni quieres cambiar. Este mensaje no es para ti entonces, pero estoy hablando a aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y te animo que agarres el de 24 horas. Ese es un plan perfecto y Dios sí lo puede hacer. Dios te puede transformar ahora mismo y Él lo puede hacer y tú vas a dar testimonio de cómo el Señor te transformó. Qué hermoso es eso. Y si no, pues ahí está el de los hábitos, para que tú cambies por medio de cambio de hábitos en tu vida. Y de esta forma, pues tú puedes experimentar cambios y crecer espiritualmente. Eso es lo que andamos buscando, un verdadero crecimiento espiritual. Pero hermanos, no estemos estancados. En el cristianismo o vas subiendo o vas bajando, pero no te puedes quedar ahí. O subes o bajas, o crees o no crees. Y así es nuestra vida. Pero el Señor te dice este día, quiero cambiarte, quiero que te dejes cambiar y que Dios se manifieste en nuestra vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos cambie, que las cosas viejas pasen y las nuevas lleguen para glorificar y alabar a nuestro Señor. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tu poder está disponible. Ahí está, Señor, el poder que levantó a Jesucristo de los muertos, es ese, y que lo resucitó, es ese mismo poder que está ahora disponible para que nosotros podamos tener victoria sobre nuestra carne, sobre nuestros pecados, y que podamos presentarnos delante de ti, Señor, como hombres y mujeres totalmente transformados, creciendo espiritualmente, aferrándonos a la palabra.
esto es lo que tú quieres, Padre. Enséñanos a tener esa fe en ti para que tú te glorifiques y te manifiestes en nosotros. Gracias te damos, Padre, y pido que bendigas nuestra vida, que nos ayudes, Padre, que fortalezcas nuestra fe. Queremos cambiar, hoy queremos cambiar. Mi Dios, yo quiero suplicarte que bendigas a mis hermanos que en este momento están orando y te están pidiendo a ti que tú te manifiestes en una área específica de su vida. Ellos están clamándote a ti, Padre, que los cambies, que los transformes, que les des esa fe y que ellos puedan confesar por fe de que tienen victoria sobre estas áreas de su vida y que puedan dar pasos firmes y concretos creyendo que aquel pecado ya quedó atrás, las cosas viejas pasaron y que comiencen a dar pasos en una nueva vida y que esa nueva vida es por fe, creyendo que ya pasó. Y es precisamente lo que es la fe, es una nueva perspectiva en nuestra vida espiritual. Bendice a mis hermanos que claman a ti y te piden, Padre, este cambio. Bendícelos, cuídalos y dales poder para vivir en victoria, Señor, en sus vidas. Te alabamos, Padre, y te bendecimos y pedimos todas estas cosas, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.